Esta es la sesión 16 del curso de análisis vectorial y en esta ocasión vamos a tratar los temas de divergencia y rotacional. Pero antes de ver los temas de la divergencia y el rotacional, vamos a hablar de algunas características adicionales del operador diferencial nabla. Y es que a partir de la derivada direccional se define al operador diferencial nabla, que se va a representar por este triángulo invertido y que se escribe como nabla es igual a la parcial respecto de x en la dirección de y más la parcial de y en la dirección de j más la parcial de z en la dirección de k. Este símbolo no es un vector, es un operador diferencial vectorial propio de análisis vectorial, pero puede considerarse como un vector simbólico que sigue todas las reglas de los productos vectoriales, además de que este operador solo actúa sobre las funciones escalares o vectoriales que estén enfrente de él. Es decir, la operación representada por nabla phi sí tiene sentido de operación de derivadas parciales direccionales y cuyo resultado es un vector, pero phi nabla no tiene sentido de operación de derivadas parciales, ya que sigue siendo un operador vectorial. Por tanto, si nabla aparece a la izquierda de una función escalar, el resultado es un vector, y si aparece a la derecha de la función escalar, se trata de un operador. En otras palabras, nabla solo opera sobre lo que le sigue. Las propiedades que cumple este operador son nabla aplicado a una constante multiplicada por una función escalar es igual a la constante por el gradiente de la función escalar. Nabla aplicado a una suma de funciones escalares es la suma de los gradientes de las funciones escalares. Y nabla aplicado al producto de dos funciones escalares es el gradiente de phi por psi más phi por el gradiente de psi, en donde phi y psi son funciones escalares diferenciables en alguna región del espacio y c es una constante. Vamos a resolver el siguiente problema. Sea phi que depende de u, una función que depende de dicha variable u, pero que esta variable u a su vez depende de las coordenadas cartesianas x, y, z. Y se pide calcular el gradiente de phi que depende de u. Así sabemos que nuestro gradiente es una suma de derivadas parciales respecto de las coordenadas espaciales x, y y z, pero phi depende de u, por lo que si aplicamos la regla de la cadena, entonces la parcial de phi de u respecto de x es la derivada de phi de u respecto de u por la parcial de u respecto de x. La parcial de phi de u respecto de y es la derivada de phi de u respecto de u por la parcial de u respecto de y. Y la parcial de phi de u respecto de z es la derivada de phi de u respecto de u por la parcial de u respecto de z. Entonces, si sustituimos estas expresiones dentro de nuestro gradiente, este nos va a quedar de la siguiente manera. Factorizamos la derivada de phi de u respecto de u y obtenemos que el gradiente de phi de u es la derivada de phi de u respecto de u por el gradiente de u. Vamos a aplicar este concepto en el siguiente problema. Sea R la magnitud del vector de posición, que ya sabemos que es la raíz de x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada. Y tenemos la función phi de R como 1 sobre R. Y me piden calcular el gradiente de esta función. Entonces aplicamos el resultado obtenido previamente y el gradiente de phi de r es la derivada de phi respecto de r por el gradiente de r. Calculamos la derivada de phi respecto de r y obtenemos que esta nos da menos 1 sobre r cuadrada.
Calculamos ahora el gradiente de R, que es un medio de x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada elevado a la menos un medio por 2xy más un medio de x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada elevado a la menos un medio por 2yj más un medio de x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada a la menos un medio por 2zk. Simplificamos y reducimos fracciones y esto nos va a quedar que nabla de R es R vector dividido entre R magnitud, o lo que es lo mismo, es el vector unitario radial. Por lo que nuestro resultado final, nabla de phi de R, es menos 1 sobre R cuadrada por E de R. Este es uno de los resultados más importantes en física, ya que en este se basan la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. Entonces, si nosotros aplicamos ahora el operador diferencial sobre una función vectorial, tenemos que hacer la diferencia entre el modo en que se está aplicando el operador diferencial. Así, si lo aplicamos en producto punto con la función vectorial, este se va a conocer como la divergencia de la función vectorial. Entonces, nabla.f es la parcial de la componente f1 respecto de x más la parcial de la componente f2 respecto de y más la parcial de la componente f3 respecto de z. Una de las observaciones que se puede hacer acerca de la divergencia de una función vectorial es que su resultado es un campo escalar y que el resultado del gradiente de una función escalar es un campo vectorial. Por consiguiente, una función vectorial se transforma en una función escalar cuando se opera con nabla por la izquierda. Esta función escalar resultante se va a conocer como la divergencia de la función vectorial. Si aplicamos el operador vectorial, pero ahora en producto cruz con la función vectorial, obtenemos el rotacional de esta función. Y entonces aplicamos este operador a través de nuestro determinante, en donde en la primera fila tenemos a los vectores unitarios i, j y k. En la segunda fila tenemos a las parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y en la última fila a las componentes de la función vectorial. Resolvemos el determinante y obtenemos la expresión del rotacional de la función vectorial. Es importante observar el orden de aplicación de las derivadas parciales. Si nosotros tenemos que aplicar sucesivamente derivadas parciales a una función escalar respecto de parámetros diferentes, el orden de aplicación de dichas derivadas parciales puede alterarse, pero el resultado va a seguir siendo el mismo. Es decir, la parcial respecto de x de la parcial de phi respecto de z, si cambiamos el orden nos va a quedar como la parcial respecto de z de la parcial de phi respecto de x. Lo mismo va a suceder con la parcial respecto de y de la parcial de phi respecto de x, que nos queda como la parcial respecto de x de la parcial de phi respecto de y. Así, si nosotros aplicamos esto en una función particular que podría ser phi igual a menos 3x menos z cuadrada más xy cuadrada z y realizamos su derivada parcial respecto de x, esto nos da que la parcial de phi respecto de x es menos 3 más y cuadrada z. Si ahora derivamos esta parcial respecto de y, vamos a obtener que la parcial respecto de y de la parcial de phi respecto de x es 2yz. Si nosotros cambiamos el orden de aplicación de las derivadas, por ejemplo, vamos a derivar primero respecto de y el resultado lo derivamos respecto de x. Entonces calculamos la parcial de phi respecto de y y nos va a quedar que esto es 2xyz y a este resultado lo derivamos respecto de x obteniendo exactamente lo mismo. Es decir, nosotros podemos cambiar el orden de derivación y el resultado va a seguir siendo el mismo.
Vamos a aplicar este concepto en el siguiente problema. Demuestre que el rotacional del gradiente de una función es 0, es decir, nabla cruz de nabla phi. Eso nos da 0. Entonces, primero calculamos el gradiente de una función escalar, que ya sabemos que está dada por esta expresión. A esta expresión le aplicamos el operador, pero en una operación de rotacional, y realizamos el determinante del gradiente, que nos da la expresión que está a la izquierda. Si en los primeros términos de las direcciones I, J y K cambiamos el orden de las derivadas, entonces obtenemos que la parcial respecto de z de la parcial de phi respecto de y menos la parcial respecto de z de la parcial de phi respecto de y son exactamente lo mismo en la dirección y esto nos queda 0. Lo mismo sucede en la dirección j y lo mismo sucede en la dirección k, por lo que el rotacional del gradiente de cualquier función escalar siempre nos va a dar 0. Si nosotros tenemos una función escalar y sabemos que esta función tiene primeras y segundas derivadas continuas, entonces el operador nabla aplicado en producto punto sobre una función de gradiente se va a conocer como el laplaciano de la función escalar, es decir, vamos a calcular la divergencia del gradiente. Si al aplicar el laplaciano a una función escalar, esta operación da 0, se dice que la función escalar es armónica y al resultado de aplicar el laplaciano se le conoce como la ecuación de Laplace. Si al aplicar el laplaciano a una función escalar el resultado es diferente de 0, dicho resultado se conoce como la ecuación de Poisson. Y se va a conocer como una función solenoidal aquella que cuando calculamos una operación de divergencia sobre una función vectorial, esto nos da 0. Entonces decimos que la función es solenoidal. Y si al aplicar el operador nabla en producto cruz sobre una función vectorial obtenemos que esta nos da 0, decimos que la función es irrotacional. Vamos a aplicar los conceptos de inicialmente rotacional a la siguiente función vectorial. A es x al cuadrada z en la dirección de y menos 2y al cubo z cuadrada en la dirección de j más x y cuadrada z en la dirección k. Y me piden hallar el rotacional de A en el punto 1 menos 1, 1. Aplicamos la operación de rotacional, que sabemos que es el producto cruz entre el operador diferencial vectorial nabla con la función vectorial A. La expresamos como el determinante, aplicamos las reglas para resolver el determinante, realizamos las derivadas parciales, reducimos términos semejantes y obtenemos que el rotacional es 2xyz más 4y al cubo z en la dirección de y más x al cuadrado menos y cuadrada z en la dirección de j. Así, si nosotros evaluamos este resultado en el punto 1 menos 1, 1, obtenemos que el rotacional de A en ese punto vale menos 6. El procedimiento para graficar el rotacional de un campo vectorial en GeoGebra es, primero vamos a dibujar una malla de puntos en el espacio. Entonces, la lista de puntos A, LPA, es la secuencia de la secuencia de la secuencia de U, B, W, en donde U va desde menos 5 a 5, B también va desde menos 5 a 5 y W igualmente va desde menos 5 a 5. Esto lo que nos da es una malla en el espacio, un cubo en el espacio. Posteriormente vamos a establecer los valores unitarios del campo vectorial. Entonces, la lista de puntos B que van a formar nuestro campo vectorial es la secuencia de la secuencia de la secuencia de U elevado al cuadrado W menos 2B al cubo W cuadrada más UB cuadrada W. Esta es la función que nos dieron inicialmente y la dividimos entre su magnitud para hacerlo unitario. Este campo unitario lo trasladamos hasta los puntos del espacio
UW, y la U sabemos que tiene los mismos rangos que la lista de puntos en el espacio, entonces U va desde menos 5 a 5, B va desde menos 5 a 5, igualmente W va desde menos 5 a 5. Unimos los puntos de la malla del espacio con los vectores unitarios del campo vectorial a través, por supuesto, de vectores, y le llamamos a esta lista de vectores AB, que es la secuencia de la secuencia del vector que va del elemento LPA y JK al elemento LPB y J y K, en donde I va desde 1 hasta 11, J va desde 1 hasta 11 y K también va desde 1 hasta 11. Lo que hicimos con estos pasos es graficar el campo vectorial. Ahora vamos a graficar el rotacional de la función vectorial. Entonces esto lo hacemos con una lista de P cruz B, que es la secuencia de la secuencia de la secuencia, y aquí vamos a poner el resultado de aplicar el operador que ya obtuvimos. Y entonces es 2UBW más 4B al cubo W, U cuadrada menos B cuadrada W, 0. Este es el resultado que obtuvimos anteriormente, en donde U sabemos que juega el papel de la X, B juega el papel de la Y y W juega el papel de la Z. A este campo vectorial que obtuvimos lo dividimos entre su magnitud para hacerlo unitario y lo trasladamos hasta los puntos del espacio. Unimos los puntos de la malla LPA con los valores unitarios del rotacional del campo vectorial a través de vectores, y es la secuencia de la secuencia de la secuencia del vector que va del elemento del punto del espacio LPA con el elemento de los puntos del rotacional con I, J y K, que van desde 1 hasta 11. Esto lo que nos da es la gráfica del rotacional de un campo vectorial. Es decir, vamos a tener un juego de dos vectores en cada punto del espacio. Uno está integrado por el campo vectorial y otro está integrado por el rotacional de ese campo vectorial. Estos dos vectores tienen que ser perpendiculares. Si ahora nosotros queremos aplicarle a la misma función el operador nabla, pero en una operación de divergencia, entonces damos la misma función x al cuadrado z en la dirección de y menos 2y al cubo z cuadrada en la dirección de j más xy cuadrada z en la dirección de k, y nos piden hallar la divergencia del campo vectorial A en el punto 1, menos 1, 1. Y aplicamos la definición de nuestra divergencia, que ya sabemos que está en un producto punto. Calculamos las derivadas parciales de cada una de las componentes del campo vectorial y obtenemos que la función, que ahorita ya es un campo escalar, es 2xz menos 6y cuadrada z cuadrada más xy cuadrada. Si nosotros evaluamos este campo escalar en el punto 1, menos 1, 1, obtenemos que esto nos da menos 3. Así, si al evaluar la divergencia en un punto, esta es positiva, se dice que tenemos una fuente. Acá obtenemos que es negativa, por lo tanto, esto no es una fuente. Y si al evaluar la divergencia en un punto, esta es negativa, tenemos que se tiene un sumidero. Entonces, este campo escalar en este punto es un sumidero. Y en este otro problema me piden determinar la constante beta de forma que el vector en función de x, y, z, que está dado por b, que es x más 3y más y menos 2zj más x más bzk, sea una función solenoidal. Así aplicamos nuestra divergencia. Calculamos propiamente la divergencia, reducimos términos semejantes y la hacemos igual a 0 para que esta sea una función solenoidal y obtenemos que beta nos da 2. Vamos a graficar tanto la divergencia como el rotacional en GeoGebra para ver cómo quedan estas funciones en el espacio. Así
Abrimos una página en blanco de GeoGebra donde previamente ya la manipulamos y pusimos nuestra vista gráfica 3D. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar la divergencia es dar una serie de puntos del espacio, que por ejemplo puede ser este cubo, que es la secuencia de la secuencia de la secuencia de U, B, W, en donde U va desde menos 5 a 5, B va desde menos 5 a 5 y W también va desde menos 5 a 5. Es un cubo formado por puros puntos en el espacio. Posteriormente vamos a establecer los vectores unitarios del campo vectorial y sabemos que estos están dados por la secuencia de la función de campo vectorial que nos dieron, pero escrita de modo unitario y trasladada a los puntos U, B, B del espacio. Y tenemos allá ya dos juegos de puntos. Estos juegos de puntos parece que están confusos, pero GeoGebra guarda un orden a través de índices, el cual nosotros vamos a utilizar uniendo los elementos de la lista de puntos A con la lista de puntos B a través de vectores. Entonces hacemos la secuencia del vector que va del elemento de la lista de puntos A al elemento de la lista de puntos B, todos ubicados en IJK a través de índices en donde I, J y K van desde 1 hasta 11. Lo que hemos hecho acá es graficar el campo vectorial. Esta es la gráfica de nuestro campo vectorial en los puntos del espacio formados por un cubo. Vamos a graficar ahora la divergencia. Entonces, para que nosotros grafiquemos la divergencia, damos una lista de puntos C, que es la secuencia de la función de divergencia que ya calculamos, que es menos 2 W menos 6B cuadrada W cuadrada más UB cuadrada, en donde U, B y W van desde menos 5 a 5. Estos son los puntos de la divergencia. Ahora lo que vamos a hacer con estos puntos es los vamos a convertir en texto. ¿Para qué los vamos a convertir en texto? Lo que sucede es que, como sabemos que esto es un campo escalar, si a cada punto del espacio le asociamos un escalar, entonces el resultado es un campo escalar. Entonces asociamos escalares a cada punto del espacio, que es el resultado de evaluar esos puntos del espacio en la función de divergencia, y obtenemos los diferentes valores en cada punto y podemos reconocer allá puntos fuente, puntos sumidero. Ya sabemos que donde nos dé positivo son puntos fuente, donde nos dé negativo son puntos sumidero. Entonces esta es la gráfica de una divergencia que sabemos que nos da un campo escalar. Un campo escalar es aquel que asocia un valor, un número a cada punto del espacio. Vamos a borrar este y vamos a hacer otra construcción con la misma función de la divergencia, pero vamos a hacer una modificación. Acá ubicamos todos estos valores sobre un cubo en el espacio. ¿Qué es lo que sucede si no tenemos un cubo en el espacio? Si tenemos una superficie cualquiera en el espacio, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros los puntos del espacio los queremos poner sobre una función como sería este paraboloide de revolución. Entonces lo que hacemos es poner una serie de puntos sobre la superficie. Entonces ponemos una serie de puntos sobre la superficie y vamos a ubicar los puntos del campo vectorial sobre la superficie, pero en esta función lo único que estamos haciendo es que la W la vamos a sustituir por una función f que depende de u y b, que realmente está evaluada en esta función del paraboloide, que es x al cuadrado más y cuadrado, pero la estamos poniendo en la función del campo vectorial. Esto hace que todos los puntos del espacio son los puntos que están sobre el paraboloide, lo mismo que los puntos del campo vectorial. Ahora unimos los puntos LPAS con los puntos LPBS,
quitamos los puntos propiamente, dejamos ver solo a los vectores y entonces ahí tenemos a nuestro campo vectorial, pero que está graficado solamente sobre los puntos que están sobre la superficie del paraboloide de revolución. Ese es nuestro campo vectorial sobre los puntos sobre la superficie del paraboloide de revolución. Ahora vamos a graficar la divergencia en esos puntos y sabemos que nuestra divergencia, como ya la calculamos, está dada por esta expresión que es exactamente la misma que la anterior, solamente estamos sustituyendo W por f de u, b, que es nuestra función del paraboloide de revolución. Ese es nuestro cálculo de la divergencia en cada punto del espacio. Ahora lo que vamos a hacer es tomar a cada uno de esos números y los vamos a convertir en texto y los vamos a asociar con los puntos del espacio. Entonces estamos tomando a los elementos LPCS que están dados por esta matriz y lo estamos poniendo en los puntos del espacio LPAS. Y entonces eso lo que nos da son las evaluaciones puestas sobre los puntos del espacio, pero solamente sobre la malla que estaría sobre la superficie del paraboloide de revolución. Podemos dejar de ver a los números y vamos a calcular ahora el rotacional. Entonces, para calcular el rotacional, vamos a borrar nuevamente todo esto, aunque después lo volvamos a construir. Para calcular el rotacional, lo primero que hacemos es dibujar el campo vectorial. Entonces, el campo vectorial, de modo general, ya sabemos que es dibujar una serie de puntos en el espacio, que es nuestro cubo, dibujar los puntos que resultan de calcular el rotacional unitario, que ya sabemos que son estos, y que los unimos a través de vectores. Esto es lo mismo que hicimos previamente, que es graficar la función del campo vectorial. Esta es nuestra gráfica de la función del campo vectorial. Ahora calculamos el rotacional y para calcular el rotacional lo que tenemos que hacer pues es tomar nuestra expresión que ya habíamos obtenido del rotacional, sustituirla pero de modo unitario y trasladada hasta los puntos de la malla del espacio. Quitamos los puntos y los unimos con los puntos del espacio y esto lo que nos da son los vectores del campo rotacional. Vamos a pintarlos de otro color, por ejemplo azul, y tenemos allá a el rotacional, en donde vemos que este rotacional es perpendicular, los vectores azules son perpendiculares a los vectores verdes. Los vectores verdes representan al campo vectorial y los vectores azules representan al rotacional de ese campo vectorial. Entonces en cada punto estamos teniendo vectores perpendiculares. Si queremos hacer el mismo ejercicio de dibujar el rotacional sobre una superficie, damos la función que va a ser la misma que dimos antes y vamos a borrar todos los vectores y nos quedamos únicamente con la superficie y la podemos dibujar, por ejemplo, de verde. Volvemos a dibujar los puntos sobre la superficie del paraboloide. Y sobre esos puntos que están sobre el paraboloide calculamos el campo vectorial. Los unimos a través de vectores y tenemos lo que ya habíamos obtenido anteriormente, que es nuestro campo, pero en cada uno de los puntos que están sobre la superficie del paraboloide. Ahora vamos a calcular el rotacional sobre los puntos que están sobre el paraboloide, que como ya sabemos es tomar el resultado que ya habíamos obtenido y en donde va la z vamos a poner f de u, b, que es la expresión de nuestra superficie del paraboloide, que ya sabemos que lo vamos a poner de modo unitario y que lo vamos a trasladar hasta los puntos del espacio u, b, f de u, b. Estos puntos los vamos a unir con los puntos LPAS para que obtengamos
los vectores que representan al rotacional en cada punto del paraboloide. Le cambiamos el color para poder reconocerlos con facilidad. Le ponemos de nuevo azul y entonces ahí tenemos a el rotacional evaluado en cada punto de la superficie del paraboloide, en donde, como observamos anteriormente, son perpendiculares los vectores del campo vectorial y los vectores de el rotacional de ese campo vectorial. Entonces tenemos dos métodos. Un método es a través de un cubo en el espacio, es decir, una serie de puntos generalizados, y otro método es en superficies que nosotros querramos en específico. Entonces esto lo podemos hacer tanto con la divergencia como con la función de rotacional. Bien, en la siguiente sesión vamos a trabajar con gradientes, divergencias y rotacionales sobre funciones particulares, escalares y vectoriales.